Buenos días, profesora y compañeros. Hoy día quiero exponer y hablar un poco acerca de una de las etapas del proceso pirometalúrgico, el cual consiste en cómo funciona esta etapa, los distintos tipos de flotación que existen, qué entra a la flotación, qué producto sale de esta etapa y todo lo que conlleva a toda esta etapa. Espero que se pueda entender bien y vamos. Flotación del cobre. Vamos a empezar respondiendo esta pregunta: ¿qué es la flotación? Y la flotación es una de las etapas del proceso pirometalúrgico que básicamente se utiliza para la separación de los minerales de interés. El objetivo de esta etapa es poder separar los minerales de interés, como mencionábamos anteriormente, y estos minerales de interés son cobre y molibdeno. Estos deben separarse del resto de minerales que no nos interesan por medio de la afinidad que tienen las partículas de cobre y molibdeno con el agua y el aire. Ese es el objetivo. Pero, ¿y cómo funciona? Bueno, la pulpa que sale del proceso anterior, que es la molienda, entra a las celdas de flotación, que son como unas piscinas. Y desde el interior de estas celdas se bombea aire, y a estas celdas también se le agregan otros químicos, para poder generar burbujas y los minerales de interés puedan subir a la superficie en forma de burbujas y espuma. Pero, ¿qué es lo que realmente pasa en el interior de esta celda? Y es que, aparte de añadirle la pulpa, también se le añaden reactivos. Y esos reactivos son los colectores, los depresores y los espumantes. Y la función que cumple cada uno de estos reactivos es tratar de que el cobre se adhiera a las burbujas y se separe de los otros minerales que no nos interesan. Y la función que cumplen los colectores es hacer lo posible, todo lo posible, para que las partículas de cobre y molibdeno se hagan totalmente hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas rechacen completamente el agua. Entonces, al bombear aire, estas partículas se van a adherir al aire y van a subir a la superficie. Lo que hacen los depresores también es casi lo mismo que hacen los colectores, pero de una forma inversa. Es decir, los depresores hacen que los minerales que no nos interesan sean hidrofílicos. Hidrofílicos es todo lo contrario a hidrofóbicos. Los hidrofílicos tienen afinidad con el agua. Y por último, los espumantes cumplen con el objetivo de poder generar más burbujas y espuma para que el cobre y el molibdeno suban a la superficie. Y también tenemos tipos de celdas. Hay diferentes celdas de flotación y tenemos mecánicas, neumáticas y columnares. Son 3. Las mecánicas son las celdas más comunes y en su interior tienen un impulsor mecánico para poder agitar y poder esparcir la pulpa. También tenemos las celdas neumáticas y, a diferencia de las mecánicas, no tienen impulsor. Estas celdas no tienen un impulsor, pero estas celdas sí utilizan aire comprimido para poder agitar y airear la pulpa. Y por último tenemos las celdas columnares. Y estas celdas tienen un flujo en contracorriente de las burbujas de aire con la pulpa y de las burbujas mineralizadas con el flujo de agua de lavado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estas celdas trabaja todo en contracorriente. Si las burbujas van hacia arriba, la pulpa va hacia abajo, para explicarlo de una manera más fácil. También tenemos etapas de flotación. Dentro de la flotación hay etapas. La primera etapa, rougher, la segunda etapa de limpieza o cleaner y la tercera etapa de barrido es scavenger. La rougher es la primera etapa, como decíamos, y su objetivo es aumentar la recuperación de cobre. La segunda etapa, cleaner, el objetivo de esta etapa es también aumentar la ley del concentrado que salió de la primera etapa. Y la etapa de barrido, scavenger,
es la tercera etapa y su objetivo también es aumentar la recuperación de cobre, pero esta etapa de flotación se alimenta con las colas que salieron de la segunda etapa. También tenemos tipos de flotación. Y tenemos flotación colectiva, flotación selectiva y flotación inversa. La flotación colectiva es cuando se concentran al mismo tiempo dos o más elementos de interés. Es decir, se flotan, por ejemplo, el cobre y el molibdeno al mismo tiempo. Luego tenemos la flotación selectiva y en esta se separan los minerales de interés, pero con un concentrado colectivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí solo nos interesa concentrar solo un mineral de interés. Y por último tenemos la flotación inversa. Aquí ocurre todo lo contrario a las otras flotaciones, porque aquí se flota la ganga y los minerales de interés están en las colas. O sea, el mineral de interés sube a la superficie en esta flotación inversa. Y dentro de toda esta etapa tenemos distintas fases, las cuales son fase sólida, líquida y gaseosa. Y teniendo en cuenta de todo lo que hemos visto, no es muy difícil de identificarlas. Por lo tanto, la fase sólida son las partículas mólidas del mineral, como la pulpa. La fase líquida es todo el agua y los reactivos que se añaden a la celda. Y la gaseosa son el aire y las burbujas. Y por último, después de este largo proceso y larga etapa, llegamos al final y de todo esto se obtiene un concentrado de cobre en un 31%. Claramente aún nos falta por llegar al 99,99%, pero que este trabajo lo van a seguir haciendo los siguientes procesos que vienen más adelante. Y bueno, hemos llegado al final de esta etapa, de este proceso, de esta exposición, y como conclusión y resumen me gustaría decir y puedo decir que la flotación es una de las primeras etapas más importantes donde se puede realizar una buena separación de los minerales que realmente nos interesan con los que no nos interesan. Así que eso, espero que se haya podido entender un poquito y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Disculpen lo largo del video, pero muchas gracias por su atención.